Shalom, bendiciones, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente trayéndole este video donde vamos a estar estudiando contexto bíblico, ¿verdad? Estoy tratando de semanalmente hacer un video para traer el contexto de versículos que estamos familiarizados con ellos y muchas veces están fuera de contexto y los aprendimos mal y los citamos mal. Así que, ¿verdad? El enfoque de estos videos es que podamos aprender y traer, ¿verdad? Esa hambre de que nos dediquemos a ser diligentes para estudiar la palabra del Señor e interpretar correctamente, ¿verdad? Su palabra. Así que el tema de hoy voy a estar hablando sobre cuando sacamos el texto de su contexto. Restaurando Isaías 14. El objetivo, ¿verdad?, de este video es corregir una interpretación común, restaurar el sentido original que tiene el versículo para nosotros poder entender correctamente este versículo. Así que vamos a estar hablando sobre el versículo de Isaías 14 y voy a estar leyendo los versículos 12 al 14 que dice de esta manera: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Este versículo, ¿verdad?, es muy controversial, es muy mal interpretado, porque este versículo se atribuye, y así lo aprendimos en el cristianismo, y así por muchísimos años lo estuvimos interpretando de esta manera, en que este versículo, el lucero de la mañana, se lo atribuían a Satanás como ese querubín caído, ¿verdad? Y estos textos lo utilizan para hablar sobre esto. Pero algo bien importante que nosotros tenemos que entender a la hora de nosotros estudiar y poder interpretar un versículo y poder interpretar bien la palabra, es que nosotros tenemos que entender un principio. Un texto no puede significar hoy lo que nunca significó en su contexto original. Por eso es que nosotros tenemos que ir a la fuente, nosotros tenemos que ir al contexto, tanto histórico, el contexto cultural, el trasfondo. Tenemos que buscar todas estas cosas para nosotros poder hacer una buena interpretación. Así que preguntas básicas que podemos hacer a la hora de nosotros estudiar un versículo. ¿A quién le habla el texto? ¿En qué género literario está escrito este texto? ¿Qué intención tiene este texto? Son preguntas básicas y preguntas guías que podemos hacernos a la hora de nosotros estudiar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Así que vamos a ir al contexto correcto de Isaías 14. Nosotros tenemos que observar algo que es clave aquí. Isaías 14, cuando nosotros vamos, y como yo les he dicho en los otros videos, para nosotros poder entender ese texto, nosotros tenemos que ver qué dice antes y qué dice después. Vamos entonces a los versículos antes. Comenzamos desde el versículo 1. Vamos a comenzar desde 14:1. Cuando el Señor tenga compasión de Jacob y escoja de nuevo a Israel y los establezca en su propia tierra, entonces se le juntarán extranjeros que se unirán a la casa de Jacob. Los pueblos lo tomarán y lo llevarán a su lugar y la casa de Israel
Los poseerá como siervos y siervas en la tierra del Señor. Tomarán cautivos a los que le habían llevado cautivos y dominarán sobre sus opresores. Y el día en que el Señor te dé descanso de tu dolor, de tu desesperación, de la dura servidumbre a la que fuiste sometido, pronunciarás esta burla contra quién. Aquí les va a decir de quién está hablando. Pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia y dirás: como se ha acabado el opresor y como ha cesado el furor, el Señor ha quebrado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes. Aquí me está hablando de figuras humanas. Aquí no me está hablando de figuras celestiales, ni espirituales, ni demonios. Que golpea con furia a los pueblos con golpes incesantes, que sometía con ira a las naciones en incesante persecución. Toda la tierra está en reposo, está tranquila, prorrumpe en gritos de júbilo. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti y dicen: desde que fuiste derribado no ha subido talador contra nosotros. El Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra. Levanta de tus tronos a todos los reyes de las naciones, figuras humanas. Todos ellos responderán y te dirán: también tú has sido debilitado como nosotros, ser semejante a nosotros. Han sido derribadas al Seol. Tu ostentación, palabra clave, y la música de tus arpas debajo de ti, las larvas se extienden como cama y los gusanos con tu cobertura. Versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas las naciones, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo del norte y subiré sobre las alturas de la nube y me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te vean te observarán y te contemplarán y dirán: ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso el mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro. Importante, todos los reyes de las naciones. Así que vamos entonces a estar hablando sobre el contexto, porque, ¿verdad? Tenemos que observar estas palabras claves que les mencioné. En Isaías 14:4 vemos que es un proverbio contra el rey de Babilonia. Y tenemos que entender que los reyes de Babilonia, al igual que algunos reyes de antiguo Medio Oriente, en realidad se proclamaban ser dioses. Los reyes se creían que eran seres divinos, que eran dioses. Y proclamarse como una deidad, tal como la estrella de la mañana, la simiente del dios Sol o la deidad del crepúsculo, no sería extraño para un rey de antiguo Medio Oriente. Pero Isaías, ¿verdad?, le otorga el título a manera de burla, a manera despectiva. Así que este versículo o este capítulo es un canto de burla, lo que se conoce en hebreo como mashal. Isaías 14:4, como les mencioné, introduce explícitamente el pasaje como proverbio, que es mashal, contra el rey de Babilonia. Y esto es bien determinante porque el texto no está dirigido a un ser espiritual, sino a un rey humano dentro de un género poético satírico.
Unas características que nosotros podemos ver en este pasaje es un canto burlesco. Vemos también que se usa un lenguaje poético, hiperbólico y simbólico y ridiculiza la arrogancia imperial. Así que Lucero de la Mañana es un símbolo de caída de poder, no un nombre propio de Satanás. Cuando los traductores de la Vulgata en el siglo quinto de la hora común tradujeron esto como Lucifer, también hacen una referencia al lucero de la mañana que es Venus. Siglos más tarde, esto llevó a la interpretación de asociar este pasaje con Satanás, aunque no es el tema de discusión de este capítulo, sino al rey de Babilonia, como se afirma de forma explícita en el versículo 4. Desafortunadamente, esta idea se incorporó en algunas traducciones al español que lo traducen como Lucifer, aunque se ha corregido, ¿verdad? En la mayoría de las traducciones modernas se ha corregido, pero aún se mantiene esta idea. Es probable que Isaías se refiera a algún suceso mitológico bien conocido en que una figura de altura era relegada a las profundidades más bajas, el inframundo mismo, aunque no está claro a qué mito alude. Isaías le está dando carácter histórico a un mito bien conocido por su público para aplicarlo a un rey histórico de Babilonia. O sea, Isaías está utilizando la mitología de la historia de la que el pueblo estaba familiarizada para entonces traerle, ¿verdad? Esta, esta interpretación o traerle esta profecía al rey de Babilonia. Así que tal historización de temas mitológicos se puede ver con frecuencia en los profetas como Isaías, como Ezequiel también, se ven este tipo de historización de temas mitológicos. Así que este lenguaje no surge en vacío, refleja una mitología conocida en la región, que esto era bien común, ¿verdad? Más adelante voy a leer un poquito más de esto. En textos cananeos, como Ugarit, existe una figura asociada al lucero, el planeta Venus. Intenta ascender al trono divino, fracasa y cae. Así que Isaías está reutilizando, ¿verdad? Esta imagen cultural para hacer una crítica política. El rey de Babilonia es como esa estrella, ¿verdad? Que quiso exaltarse y terminó siendo humillado. Y podemos ver aquí un paralelo conceptual. Vemos el ascenso, que es el orgullo, y vemos la caída, que es el juicio divino. Eso es lo que nos está mostrando aquí en contexto Isaías 14. Ahora bien, ¿qué significa el lucero resplandeciente de la mañana? En hebreo original se traduce como Elel, Helel o Elel, ¿verdad? Con H, Helel, resplandeciente, brillante. Y Ben Yashar, hijo de la aurora. Una traducción más precisa de lucero brillante de la mañana me la da el diccionario de idiomas bíblicos hebreo Lexam. Lucero en el cielo, aquello que brilla, o sea, lucero del amanecer, el planeta Venus, prominente en la mañana, refiriéndose a la majestad y gran honor de un rey. Isaías 14:12. La Vulgata lo traduce como Lucifer, dando así pie a algunos a pensar que se refiere a Satanás. Posiblemente esto sea una referencia a la luna creciente
basado en algunos estudios análogos, ¿verdad? Esta es la definición que me da el diccionario de idiomas bíblicos hebreo, Lesam. ¿Qué me dice este diccionario? Que se refiere a la majestad y gran honor de un rey. No se refiere a un ser espiritual como se conoce. Pero ¿de dónde sale esa creencia o esa doctrina? Más adelante lo vamos a ver. Así que vamos a analizar un poquito más este pasaje. El personaje dice, ¿verdad? Subiré al cielo. El rey de Babilonia dice, subiré al cielo. Exaltaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. ¿Qué nos está reflejando estos versículos o qué nos está reflejando esto que dice este rey? Esto refleja una ideología real del antiguo cercano oriente. Los reyes se veían a ellos mismos como seres divinos, se veían como semidivinos. No describe una rebelión angelical literal, sino arrogancia imperial humana. Ahora bien, ¿de dónde salió la interpretación popular que conocemos, que se refiere al lucero de la mañana, Lucifer, a Satanás? ¿Y por qué se asocia con el diablo? Aquí entra la historia de la interpretación. ¿Ok? La traducción latina fue la que motivó este cambio, fue la clave del cambio, esa traducción que se le dio latina, la Vulgata, ¿verdad? En el siglo IV por Jerónimo. Traduce el como Lucifer, que es el latín de portador de luz. Así que algo bien importante que podemos ver aquí es que Lucifer no era un nombre propio originalmente. Era una palabra común para el planeta Venus, estrella de la mañana. ¿Cómo se desarrolló esto en la tradición cristiana? Por los padres de la iglesia como Orígenes, Tertuliano, Agustín de Hipona, que comenzaron a leer estos textos como una descripción de la caída de Satanás. ¿Por qué? Las razones que muestran esto es la conexión temática que tiene este capítulo con Ezequiel 28, que también lo sacan de contexto porque Ezequiel 28 de quien me habla es del rey de Tiro, tampoco me está hablando de un ser angelical, me está hablando de un ser espiritual, ¿verdad? De un ángel caído, está hablando explícitamente del rey de Tiro y pueden ir y verificar esta información. También una lectura tipológica, el rey humano, reflejo de una realidad espiritual. Y también un desarrollo doctrinal posterior sobre Satanás. Ellos se basaron en estas cosas para entonces desarrollar esa doctrina de que Isaías 14, Ezequiel 28 se refería a Satanás. De ahí ellos lo sacaron. Nosotros tenemos que ser diligentes a la hora, ¿verdad?, de nosotros estudiar esto. Pero ahora bien, algo importante, ¿verdad?, que yo les quiero hablar de esto. Y una pregunta que vino a mi mente cuando yo leí esto sobre los padres de la iglesia. Vemos, ¿verdad?, que anteriormente se refiere el texto este se refiere a una arrogancia imperial y lo vemos la altivez de este rey de Babilonia que se creía Dios y se creía que podía subir al trono, sentarse en el trono de Dios y ser igual al Altísimo. Vemos esa arrogancia. Me pregunto yo, ¿verdad? Esto es una pregunta que me viene a mí, no estoy diciendo que es así, sino que me vino esta pregunta cuando estaba estudiando sobre esta doctrina posterior que tuvieron estos padres de la iglesia. Me pregunto yo, ¿será verdad?
que ellos quisieron atribuir esta doctrina al diablo para no verse reflejado en la arrogancia que muchas veces hay en nuestro corazón y que tenemos que trabajar. Para, porque es más fácil decir, no, Satanás fue el altivo, Satanás es el que se cree igual a Dios, Satanás es el que se cree. Pero muchas veces en nuestro corazón hay altivez, en nuestro corazón hay orgullo. Pero cuando no lo reconocemos, no lo podemos trabajar. ¿Será que estos versículos están reflejando una condición verdadera del ser humano que muchas veces no queremos trabajar? Es bien importante que meditemos en esto porque además de nosotros traer el contexto correcto, también debemos ver qué enseñanza para nuestra vida interior y para restaurar nuestro ser puede traer cada enseñanza. Y aquí yo veo esto. Posiblemente, porque vuelvo y les digo, es más fácil decir, no, el arrogante es el diablo, para no ver una condición interna en mi corazón y no trabajarla. Así que mediten esto, mi amado hermano. Para ir entonces terminando este video, porque quiero mantenerlos cortos para que puedan, ¿verdad? Apreciar lo que quiero traer y también usted haga su propia investigación. Varias traducciones, ¿verdad? Como la versión King James, que es una versión en inglés, mantuvo esa palabra de Lucifer como nombre propio. Y esto fijó en la cultura popular la idea de que Isaías 14 describe al diablo. Como les mencioné anteriormente, ¿cuál habrá sido la intención de estos padres de la iglesia de desarrollar este pensamiento o esta doctrina? ¿Será que estaban evadiendo una responsabilidad interna de nuestro corazón de trabajar con nuestra arrogancia y con nuestro orgullo? Es una pregunta que, ¿verdad? Me viene. No estoy diciendo que esto es así, pero es una pregunta y es válida meditar en ello. Es válido. Así que para continuar perdón, para concluir con este contexto, Isaías 14:12 es un canto satírico contra el rey de Babilonia, usando imágenes del antiguo cercano oriente, y la asociación con el diablo proviene de una traducción latina Lucifer, de la interpretación que tuvieron estos padres de la iglesia y de una traducción teológica posterior. No surge del contexto hebreo original. Así que a mis amados hermanos, hasta aquí le traje este contexto en el día de hoy. Espero que sea de bendición y si es de bendición, le exhorto a que me siga en mi canal de YouTube, comparta el video, amado hermano, y nos vemos la próxima semana. Que Hashem me les bendiga y les guarde. Bendiciones.